Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad del Claustro de Sor Juana, en este espacio virtual que hoy nos reúne para una actividad, la verdad, muy linda, muy placentera, que será ofrecerles una conferencia magistral con el poeta José Coser, entrevistado por la poeta Rocío Cerón. Coser, Eh, perdona, coser, no coser. Coser. Coser, Gracias. sí, nos corrige el maestro con toda razón, que es José Coser, entonces lo corregimos con todo gusto. Eh, Esta conferencia magistral se enmarca en la segunda emisión del seminario de titulación diplomado Creación y Pensamiento Poético. Es una propuesta formativa que estamos ofreciendo aquí en la universidad para que el estudiantado del claustro pueda tener una opción de titulación a través de, digamos, llevar 4 módulos sobre poesía iberoamericana, sobre continuidades y rupturas, en fin, sobre también lo que llamaríamos los mecanismos de creación poética, y también está abierto a público externo, a todas las personas que simplemente quieran quizá discutir con autores y autoras de estos territorios iberoamericanos, que quieran también presentar obra propia y que quieran que el profesorado les acompañe a lo largo de este seminario diplomado. Esta propuesta comienza el 23 de noviembre. Vamos a tener un día para ofrecerles una sesión informativa, que es el 21 del presente. Ahí daremos detalles sobre los contenidos. Queremos decirles que el profesorado que nos acompaña es de verdad excepcional. Son poetas que además de escribir, además de hacer crítica literaria, también son profesores y profesoras universitarias. Y para continuar con esta conferencia magistral, pues les vamos a dejar en manos de la poeta Rocío Cerón, quien hará la entrevista, el diálogo con José Coser. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, María Teresa. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto poder darles la bienvenida justamente a José Coser, para mí uno de los poetas más importantes iberoamericanos, y poder decir que de alguna manera él ha sido para mí importantísimo, porque José, tuve la fortuna de estar en uno de sus talleres y me parece absolutamente un grandísimo poeta, un gran maestro y sobre todo un autor que ha estado siempre en el núcleo, en el pulso, como una de las antologías de su obra, que es el pulso, la pulsión del lenguaje. Justamente ahí está esta capacidad de mirar en el lenguaje, de estar establecido en esa pulsión del lenguaje. Y bueno, es increíblemente una fortuna y un honor que José Coser esté con nosotros para esta plática, esta conferencia, esta charla, ¿no?, de inauguración de este seminario diplomado, que yo creo que no hay una cosa así en otros países, en México por lo menos no. José Coser nació en La Habana, Cuba, en 1940, vive en Estados Unidos desde 1960, se ha desempeñado como profesor de lenguas y literatura en español, en particular de poesía, en Queens College de 1965 a 1997, fecha en que se jubiló y está viviendo desde entonces, si mal no recuerdo, en Florida. Es autor de un centenar de libros de poesía, 2 de prosa, y su obra está traducida al inglés, al portugués, al alemán, al griego, al ruso. Tiene libros bilingües en Inglaterra y en México, y entre otros libros tiene Toconoma, Ánima y Carece de Causa. Al portugués se están traduciendo otros varios libros, al igual que al ruso, que va a salir Ánima. Al italiano también saldrán 2 libros próximamente suyos. Recibió en 2013 el premio de poesía Pablo Neruda y es Montgomery Fellow desde 2016. En el 2021 recibió el premio Gertrudis Gómez de Avellaneda, que otorga el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Ha dictado la conferencia Guarnaquia en la Escuela de Verano de Middlebury College en julio del 2021, entre múltiples y muchas conferencias a lo largo y ancho de estos años. Y es quizá el primer autor que se estudia su obra en un estudio de Boris Badia en la Universidad de Habana en el nivel
doctoral. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues una de las cuestiones que me interesa tocar en esta plática es, ya habíamos comentado que, bueno, se dice que tú empezaste a escribir muy joven, a los 13 o 14 años. Eso no sé si es cierto o no, comentabas que en realidad no es tan cierto, pero sí que hay algo quizá en esta escucha, ¿no? Del yiddish, en esta escucha del castellano, en estas escuchas, digamos, migratorias o múltiples, ¿no? En la escucha, en el oído, en esos espacios liminales, donde quizá, esa es mi primera pregunta, te provocó o encontraste como la fisura para entender que el lenguaje, que esa pulsión del lenguaje era como pequeñas naciones o pequeñas patrias donde establecerse a través de la poesía. ¿Cómo fueron tus inicios en la poesía? Bienvenido, José Cosa. Por favor, ¿puedes abrir tu micro, José? Está cerrado. Creo que ahí está reactivado. Gracias. Bien. Bueno, lo que dije lo repito y es simplemente agradecerles a ustedes esta oportunidad porque creo que en una época tan difícil como la actual, que ustedes se empeñen en este tipo de trabajo, que es un trabajo muy solitario en el fondo de resistencia ante toda la basura que nos rodea, el problema ecológico, los problemas financieros que cada vez van a empeorar. Hoy por primera vez desde que yo soy niño, porque vengo de los trópicos, ha llovido en el mes de noviembre un día y medio aquí, donde vivo yo, en Hallandale. Y esto nunca que yo recuerde ocurrió en mi vida. De modo que hay algo muy serio que nos atañe a todos nosotros y que implica lo que se llama la sexta extinción, la destrucción sexta del mundo, pero esta vez causada por nosotros y no por meteoros o dinosaurios o cosas de esa índole. En este momento que ustedes estén haciendo esta labor, touché y le agradezco infinitamente. Creo que no es mentira que con 14 años descubro una necesidad, una auténtica necesidad. Yo quiero leer, yo quiero escribir, y por favor, no me interesa otra cosa. He llegado a un punto en mi vida, y parece chiste, pero no lo es, en que digo, tengo dos devociones. La escritura y lectura se alimentan, se retroalimentan constantemente, y el dinero. Y cuando digo el dinero, no estoy bromeando, porque aquí la palabra dinero implica no avaricia, no cantidades ingentes, no cosas irreales, sino mi familia. Y mi familia para mí siempre ha sido, es, y creo que será hasta los últimos días, tan importante como la escritura. Yo he ido siempre organizando mi vida desde pequeño, y esto me viene de nación, como diría Unamuno. Me viene de una familia muy organizada, muy ordenada, ver el escaparate con las cosas de mi padre. Era impresionante, todo en su sitio, todo limpio, todo regulado, etcétera. Mi madre, un sentido del orden, de la limpieza, y de ahí vengo yo. En este sentido, de muy pequeño, 14 años, en mi casa de Estrada Palma, que por cierto no era mi casa en el sentido que estaba alquilada, eh, pero es mi casa, emotivamente, mi gran ficción, una de mis ficciones, porque soy un tipo muy casero, muy de matrimonio, eh, heterosexual, eh, tranquilo. He tenido la suerte de tener una magnífica mujer y con ella he sido y soy auténticamente feliz. Como toda relación, tiene sus altibajos, sus dificultades, pero en última instancia nos entendemos perfectamente bien. En ese punto primerizo, empiezo a necesitar la escritura, que es una cosa muy extraña porque yo vengo de una familia donde nadie escribe, nadie lee. En mi casa jamás hubo una planta de interior, un pájaro en una jaula, ni siquiera una flor, ni siquiera nada que, digamos, incentivara o estimulara la idea de escribir, de cantar. Y a mí me viene esta rara necesidad fuerte,
inalienable de ponerme a escribir. Y me pongo a escribir, como ya dije antes, curiosamente, prosa. Quiero hacer una novela, esto que se llama una novela. La empiezo a escribir y luego de 20 páginas que existen, las tengo conmigo entre mis papeles, que ahora mis papeles, mi patrimonio literario ha sido comprado por una universidad que es la Universidad de Miami y una institución que se llama Centro Cultural, no, algo así, Centro Cultural Cubano. Me han pagado bien, a Dios gracias, y ahí está todo conservado, en orden, y cuando yo muera, mis diarios ahora van a pasar a esta institución. Esto quedará libre para ser leído, compulsado por cualquier persona que abiertamente quiera y respetuosamente, claro, porque ahí está toda mi intimidad, discutir aquello con otros, consigo mismo, yo no estaré presente. Entonces, escribo una novela, repito, que la tengo escrito toda a mano, con 14 años, que se titula Historia de la Prehistoria. Y pretendía hacer una historia del mundo, vaya si no soy yo inocente, ¿no? Donde iba a contar desde el principio más primitivo todo lo que ha sido la historia de la humanidad hasta el día en que mi autobiografía acabe. Toda autobiografía acaba con la muerte si se es escritor. La iba haciendo cuando cae en mis manos La isla de los pingüinos de Anatole France. Es un libro muy bonito, pese a lo ninguneado que está France. Fue el maestro de Marcel Proust, ni más ni menos, aunque aquello era bastante fraudulento. Y en ese sentido me voy dejando llevar por lo que tengo escrito y de repente me detengo y digo, madre mía, si lo que yo estoy haciendo y quiero hacer ya está hecho aquí. Es una historia desde los pingüinos hasta el momento napoleónico, que es ya cercano a Anatole France, que es siglo XIX. Me arredro, digo, no, 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 yo para qué entonces voy a escribir si ya está todo dicho, ya está todo escrito. Y veo una salida. Bueno, ya que la prosa no puede ser, que sea la poesía. Y ni sé lo que es la poesía, no leo poesía. Tengo 14 años, empiezo vagamente a, a leer siempre a los extranjeros. Por ejemplo, no leo a los poetas cubanos, cosa muy rara. Y no es por rechazo, yo amo mi país, amo esa poesía hoy en día, pero no la necesito, no quiero estar en ese contexto, estoy inquieto, estoy buscando. Empiezo a escribir poesía simbolista, lo que hace un Baudelaire, imagínate tú, en unas ediciones al castellano hechas en México que eran pura pornografía, eran horribles. Una total, pues claro, Baudelaire es la sexualidad, todo aquello. Entonces, compro estas ediciones, las tuve hasta hace poco, y las mandé a una universidad, y encuentro una salida a mi dificultad. Puedo escribir poesía. Yo tengo, que me traje de Cuba, un tocho así de este tamaño de mis primeros poemas escritos a mano. Son de un barroco, de una extrañeza, de una dificultad de lenguaje, de un vocabulario tan extenso, pero con 14 años de edad, yo me digo, ¿de dónde diablo sale todo esto? Oye, una Luego, pregunta, José, esos libros, o sea, bueno, esos manuscritos, ¿en dónde están? ¿Esos diarios primeros están justo en este fondo que tendremos acceso en algún momento? los diarios dentro de 50 años, porque son muy personales y la gente es muy mala. Lo otro, cuando quieran y cuando esto se ponga en orden. Me quedan cada abril anualmente se han ido pagando. Entonces me queda ahora 30 volúmenes de mis diarios, son los 30 primeros, y el año que viene, 25, los otros 30. Y luego me compran por contrato todo lo que yo vaya escribiendo. Mi hija pequeña me dice, papá, escribe, escribe, así ganamos más dinero. ¿No? Y voy haciendo, voy continuando. Es por ejemplo, este diario en el que estoy ahora, que es el número 64, es un total caos, pero total, es deshacerlo todo, no importarme nada. Puedo anotar, mañana tengo esta sesión con Rocío, estoy nervioso, por ejemplo, y entra ahí y lo pongo ahí, se acabó. ¿De qué voy a hablar?
pero ¿qué te preocupa si tú siempre hablas, si tú nunca paras de hablar? Tranquilo. Pero, por ejemplo, ahí, entre ese poeta de 14 y este poeta, entre esos diarios primeros y estos diarios en los cuales ya pasaste, ¿no? Has pasado por tantas cosas que yo hablaba justo de estas poéticas de tránsito, este poema único, este poema vivo, orgánico, que has escrito desde esos 14 años hasta el día de hoy y que seguirás escribiendo. Es una poética de fisuras, de tránsitos, colmada de vasos comunicantes, ¿no? De vórtices que abren otros vórtices. ¿Cómo ha sido esta experiencia de vida en la poesía? Porque yo, si alguien, un poeta de verdad, desde el cabello hasta la punta de los pies, si alguien conozco que vive, respira y está en esa pulsión del lenguaje, en ese pulso, en ese corazón y en ese núcleo del lenguaje, eres tú, José. Te lo agradezco y te doy la razón. Y no es vanidad mía darte la razón, sino que creo que es un hecho. Es un hecho muy extraño, pero que tiene dos puntos en su movimiento álgidos para mí. El primero, lo que yo dije antes, yo empiezo a escribir un poco a la Neruda, en el sentido de confieso que he vivido, es decir, aquí estoy yo. Y ese yo, confieso o debo decir que es prepotente. Ah, escuchadme, yo soy la voz de las musas. Y eso me lleva a un paréntesis que es el siguiente. ¿Por qué un compositor como Bach puede componer todos los días, horas? Porque un pintor, cualquiera, piensa en Picasso, piensa en Braque, puede pintar todos los días sin parar. Picasso de viejo, yo vi en Aviñón una exposición cuando él tenía 73 años, eran 365 cuadros hechos por Pablo Picasso ese año, un hombre que ya tiene la obra, como quien dice, hecha y terminada, un hombre que no necesita dinero, tenía cantidades ingentes de dinero, eh, era un mujeriego empedernido a quien, bueno, tampoco le iba tan mal, guapeaba mucho, había mucha falsedad en cosas que decía, pero todos somos así. Y este señor pinta, pinta, pinta y pinta. Muy bien. Y cuando un individuo dice, bueno, al diablo con esto de las musas, a mí qué rayos tengo que sentarme ahí como un bobo a ver que me llegue del cielo la inspiración. Y toda esta cosa, esta pregunta retórica de, bueno, ¿usted expira o respira? ¿Usted inspira o respira? Yo ni inspiro ni respiro, yo estoy haciendo un poema y se acabó. Y no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Sé que empieza, sé que continúa, sé que termina. Al principio, hasta que yo tenía 40 y tantos años, que entré en el budismo zen, que ha sido mi verdadera entrada en la espiritualidad, no la religiosidad, sino la espiritualidad. Entonces, en ese punto algo ocurre. Empiezo a no necesitar a un individuo que se llama José Cosa. Y cada vez lo necesito menos y menos y menos. Hasta el punto de que primero la idea de la muerte me parece normal, me parece, bueno, es la naturaleza, no la celebro, pero tampoco la ninguneo, como dirían ustedes. Ni la Eh, padeces, ¿no? Ni la padeces tampoco, mucho menos, o sea, no la padeces. La idea de la muerte también es un tema que está presente en tu obra, al igual, por ejemplo, que esta celebración del lenguaje, en el lenguaje y de lo familiar. Está tu padre, está tu madre, ¿no? Están todos estos poemas a Guadalupe también, a tus hijos. O sea, es el núcleo de la familia y algo que dijiste hace unos segundos, bueno, cuando empezamos la plática hablabas de estos núcleos fundacionales que están como parte de tu vida. ¿Cómo es que ha ido justamente estas figuras como el padre, ¿no? Estas figuras también como la juventud, la adultez, este cambio, este tránsito, ¿no? De dejar a Coser, de entrar a otra espiritualidad, pasar por el budismo y encontrarte en este momento absolutamente libre de ataduras. libre de ataduras, porque yo soy una persona muy organizada y organicé mi vida alrededor de la casa. Claro, la familia de la que vengo, que es complicadísima. No te puedes imaginar lo complicada que es esa familia y lo difícil de bregar con todo este asunto. Pero al mismo tiempo es una familia amorosa, es una familia
donde jamás hubo una dificultad ante la intimidad. Mi madre me decía, ¿para qué escribes poesía si eso no da dinero? Está bien, es una visión y tiene razón, no da dinero. Mi padre me decía, yo no entiendo, me decía con acento judío, pues no hablaba español fatal. Y me decía, yo no entiendo una palabra de lo que tú dices, pero sigue haciendo lo que tú haces. Sé fiel a ti mismo. Y había una aceptación en un hombre al que le mataron a toda su familia, menos a un hermano que yo conocí en Auschwitz. Todo. Un individuo cuyos padres mataron en Varsovia, en el gueto, en el año 43, que barrieron todo el último judaísmo que quedaba en Varsovia. Y este hombre que se entera de la muerte de su madre o de sus padres por telegrama, imagina cuán doloroso es eso. Le llega un telegrama de un comité que estaba ya a cargo de estas cosas, diciendo, sentimos mucho informarle que su madre y su padre murieron asesinados en el gueto de Varsovia. Nunca lo oí quejarse, nunca lo oí, vivió en el más absoluto y solitario silencio. Y yo tuve una difícil relación con él, dificilísima. Hay un poema que a mí me gusta mucho que es Amor para una joven aspirante a poeta, Eso es viejísimo. viejísimo, ¿no? Bueno, nada más voy a leer un fragmentito para que nos hables sobre este poema que dice así, solo el principio, en Fontainebleau, vida mía, tomaremos unas jarras de cerveza bajo un parasol, sin sano, una copita de curazao, picaremos, niña, unos saladitos, pásame el hueso de la aceituna. No voy a leer más porque me gustaría que tú leyeras eso, pero esta idea de esa joven aspirante a poeta, lo que hay ahí, de las referencias cultas y de esto que dices que es igual que en un buen poema, es requisito indispensable el frescor de la penumbra. El frescor. ¿Cuál es el frescor de la penumbra? ¿Cuál es ese frescor de la penumbra para un joven aspirante a poeta? ¿Una joven o un joven aspirante a poeta? Es un sitio solitario, es un sitio penumbroso, claro está, pero es un sitio donde corre un aire, más que un viento, corre un aire tranquilo, es un sitio donde yo vivo todos los días desde que tengo uso de razón, francamente, y lo tengo en este momento contigo porque estoy en esta habitación que es, curiosamente, nuestro dormitorio, donde Guadalupe y yo nos volvemos a reunir todas las noches agotados por muchas cosas, la edad, los problemas, la vida, etcétera, y que al mismo tiempo es mi gabinete de trabajo, donde yo todos los días, cuando termino con lo que llamo las abluciones, el penoso acto de obrar, tener que lavarte, limpiarte los sobacos, el cuello, que esto, el otro, afeitarte, que es un martirio, todo aquello. eh, Guadalupe y yo hablamos un rato durante el desayuno y luego ella va a lo suyo, yo voy a lo mío. Para ella cocinar, mira que le he dicho mil veces, vámonos por ahí, comemos fuera. No, no y no. Igual que tu zen budismo es esa habitación ahí adentro, mi zen budismo es cocinar. Y se tira 3 horas cocinando maravillas. Y me dice, ya ves, tú no eres el único creador. Y nos reímos y es parte de nuestra intimidad. Entonces, cuando yo, digamos, contesto los emails, que cada vez son menos, cuando yo respondo a mis deberes, por decir así, dejo aquello, me siento en un butacón que tengo aquí, ya está medio desfondado, y me dedico a lo mismo de siempre. Escribo un poema, releo uno que escribí el día anterior o dos que escribí el día anterior, los rehago. Yo te hago un poema de los que tú conoces, ¿no? Uh -huh. Larguísimos, complicadísimos, referenciales, en 20 minutos. En 20 minutos, y no te miento, no exagero. Al No, día no, me queda clarísimo porque yo lo he visto, he sido testigo en aquel festival de San Luis Potosí, donde estábamos sentados. Tú de pronto, yo me acuerdo, nunca olvidé esa escena, tomaste tu libreta, una pequeña libreta, agarraste a tu pluma, empezaste a escribir y cuando te dije, oye José, ya vamos, no sé qué, dije, ¿qué estás escribiendo? Me dijiste un poema, nos leíste el poema a varios que estábamos ahí alrededor tuyo y todos nos quedamos sorprendidos porque efectivamente en 10, 15 minutos estaba el poema pero sin nada. Esa es una cosa que quería preguntarte. O sea, sin nada me refiero a sin ningún tipo de edición o de trabajo. O sea, hay algo en tu poema, incluso en la forma en que están cortados
los versos, en que está trabajado el espacio y los cortes de los versos, que hay una suerte de respiración profunda que canta. Es a mí me parece impresionante cómo es que el poema ya está, incluso palpita en tu cabeza antes de llegar al papel, y eso tiene que ver con una maestría en el manejo del lenguaje, pero también en una maestría en el canto y en los silencios. Claro, Em, claro. entonces, claro, o sea, hay un manejo profundo donde para ti ya es muy normal, y este poema podría ser infinito en el sentido, digo, que somos finitos, pero infinito en el sentido en que si tú fueras como vampiro inmortal, ¿no? En realidad podrías seguir escribiendo un poema infinito, único y orgánico de los tiempos que vas viviendo. Y en ese sentido, me gustaría saber, ¿esa poesía, ese poema único, ha ido cambiando o no ha ido cambiando, o ha ido abriéndose y cerrándose al flujo de lo que nos ha tocado vivir? Porque efectivamente esto que tú decías de tu padre que no se quejó y de como el poema, a mí me encanta ese poema que me encantaría que leyeras en algún momento o los que quieras leer, pero a mí el poema de tu padre, Gramática del Padre, es que es bellísimo, o te acuerdas, Silvia, ¿no? Estos poemas que seguramente te piden siempre cuando vas a leer a las lecturas, ¿no? Eh, ¿Cómo es que, o el apego de nosotros, de los nosotros que se lo dedicas a Guadalupe, cómo ha sido esta construcción? ¿Cómo construyes los poemas? ¿O es ya algo que se da, digamos, per se? ¿Cómo encontraste, digamos, estas formas en las cuales has ido escribiendo, como el descubrimiento, por ejemplo, del uso de los paréntesis, ¿no? De las acotaciones, del interlineado, cómo es esta construcción poética que has logrado y que has hecho a lo largo de tu carrera y de tu historia poética? Es muy extraño, pero es muy natural. Yo no escribo poesía de mí hacia ti, sino que la poesía se me da. Ella me concede un espacio. Nos llevamos bien. No me pide, no me exige. Si no puedo, me deja tranquilo y viceversa. No la convoco, no la llamo, pero llega. Y llega desde hace 22 años todos los días, todos los días. Una vez en México hubo una reunión de prensa, salió un libro mío en fondo, qué sé yo, no me acuerdo muy bien, y había como 7, 8 periodistas. Y dice, un periodista dice, José, ¿es cierto que usted escribe un poema todos los días? Eso no es posible. Digo, no, claro que no. Dice, y mira a los colegas y dice, ¿ven ustedes? Claro, ¿quién va a escribir un poema todos los días? Digo, perdón, es que no me dejó terminar. A veces escribo dos. Entonces se echaron a reír, pero no era broma, no era broma. Entonces hay, a partir de un momento, una relación con la poesía donde ni mando ni soy mandado, Ujú. ocurre, sucede, pues bien, y no creas que dejo de agradecerlo, lo agradezco infinitamente, me da vida, me ha permitido ser alguien, algo, pero me ha permitido una cierta vida a tantos niveles. Yo creo que soy quizá el único poeta vivo de América Latina que ha ganado y gana dinero con su poesía. Es una cosa extrañísima. Nadie me lee, eso ya es distinto. No se vende un maldito libro de los 108 que yo tengo publicados. Yo no creo que yo puedo tener en este momento lectores serios en muchos sitios. En México sé que sí, pero muy parcialmente, y como me decía un amigo, dice, yo quiero hacer mi tesis doctoral sobre tu poesía, pero no la voy a hacer, nadie la puede hacer, porque es inabarcable. Ujú. Y además sigues escribiendo, sigues respirando poesía por donde vas y por donde te mueves. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacernos el favor y morirte. Con lo cual yo estoy de acuerdo. ¿Cuánto más voy a escribir? ¿Cuántos días pasarán en que seguiré escribiendo? Día que me despierto, día que escribo un poema. Normalmente los he escrito durante años, muy temprano en la mañana. Al día siguiente los corrijo. Y esa es la clave de respuesta a lo que tú preguntas. Es que el poema en realidad son dos poemas. Yo a la fecha tengo escritos 15.430 poemas.
multiplícalo por 2 porque cada poema ha sido rehecho al día siguiente, justo al día siguiente, no 2 días después. Y entonces ese rehacer del poema lo convierte en el mismo, pero en otro texto. Y al ser otro texto es otro poema, imbricado, claro, en el anterior. Y por ahí van los tiros, por ahí van los cartuchos, las salvas. Eh, esta complejidad, que la es, a mí no me cuesta ningún trabajo. Sí. Lo hago sin el menor esfuerzo, te lo digo de veras. No tengo que preocuparme, ocuparme. Y he llegado a un punto en mi vida en que no tengo mucho interés en mí, pero no en un sentido negativo, sino simplemente soy otro ser humano de tantos billones que existen y tengo mi cotidianeidad que consiste en A, B, C, D y ahí termina la historia. No, no hay mucho Querido más. José, ¿nos podrías leer algunos poemas tuyos para que justamente quienes nos están acompañando en esta charla, lectura, conferencia, escuchen la voz poética, la voz de José, eh, porque ya sabes que el tiempo es súper tirano, entonces siempre tenemos así solamente 45 minutos, una hora. Entonces, para que no se nos vaya a pasar, me gustaría que pudieras leer algunos poemas. Y está bien. Eh, Voy a leer un poema que es La intimidad de la casa con Guadalupe, que tiene una bellísima voz y es un poema donde estamos juntos. Estamos juntos y un poco haciendo lo que hacemos todos los días. Yo la estoy escuchando cantar. Tiene una introducción de Pound que no la voy a leer, está en inglés, y se titula Cono de Luz. Canta Guadalupe hasta hacer torcer el rumbo de los ánades que nos devuelvan al sur, a izquierda y derecha. Canta a la brisa en la hierba, a los juncos y jarcias en las trombas del mar. Canta, canta Guadalupe, la luz torciendo en tu ovillo pelirrojo y canta escala tras escala para que el pentagrama ascienda a su nimbo, corola sosteniéndose encima de la figura repantigada de un arcángel. Ya terminaste de cantar en la cocina, la sal en su sitio, las colmenas del salitre en las dunas oriundas del viejo desierto, del oriundo lugar, de las núbiles playas, del raudal sin contorno. Siéntate a mi lado y canta, tuércete un poco, que me gusta mirarte cada vez que relumbras en la penumbra, unos instantes, cercada por la lumbre de una vela encendida en un en un cuadro que bien conocemos de Georges de Latour. Haz de mí, Guadalupe, un poeta modernista con un kimono raído de seda en alguna ciudad tropical, chisporroteo de una oscura tela de pintor impresionista, o hazme escribir los poemas de José Asunción Silva, sus sílabas trastabillando, házmelos canturriar. Acerca más tu perfil a mi cabeza, intermitente cabeza de poemas, y apacigua ya con tu voz sus escalas. Que sea yo el repantigado arcángel de tu asunción, coronada la cabeza de un halo de hormigas, una a una, la hoz indivisible las divida en dos, y dividiéndolas me lleve al desfiladero interminable de las hormigas, camino de sus hormigueros. No hay mies más verdadera, ¿verdad? Guadalupe canta encima de mi cabeza y las tres notas que cantas sean tres golpes de pecho a la hora de orar entre los hormigueros de mi pantalón ajado. Una vez más, en esta sala, riamos tú y yo choteando al pobre amado Nervo, lleno de gracia, como bien sabemos, para su desgracia. Un pretexto, ¿verdad? Un pretexto, como otro cualquiera para que tú y yo, de frente o perfil, de costado izquierdo o derecho y aún de espaldas, fulguremos otro momento más entre las semifusas diáfanas, el crescendo jamás confuso o el indiviso tiple de tu voz. Ligereza, Guadalupe,
ligereza y una cierta concisión, que la canción culmina, la letra se difumina y al ensamblarse a la luz del crepúsculo nuestro, el arcángel repantigado estaba adormecido por el efecto de tu canción, acaba de sentarse tieso, está un poco furioso y ya me mira hosco desde su trono oxidado, me obliga a derramar otro signo ortográfico. Atenta, Guadalupe, tras un giro será borra, abrazar. Muchísimas gracias, José. Y bueno, para ir cerrando un poco esta conversación, me gustaría preguntarte algo que me parece crucial. ¿Por qué tener fe? ¿Por qué creer que la poesía tiene algo de esperanza, algo de que nos puede mantener en la humanidad o en lo que suponemos que es la humanidad, cuando todos los indicios, ¿no? Hace poco, bueno, ayer justo una chica, una alumna me decía, es que, bueno, todo es muy apocalíptico hoy en día. El río Nilo se pinta de rojo sus aguas, se abren las grietas, ¿no? En Islandia los volcanes están a punto de hacer erupción, ¿no? O sea, hay guerras milenarias, en fin, ante todo esto, y yo le contestaba que la poesía era ingenuo, pero quizá la poesía era algo como un soplo de esa esperanza de vida que en realidad, pues no te da de comer, no te va a dar aparentemente cobijo, ni una casa, ni una cobija para el frío, no, o sea, no te va a guarecer de una erupción volcánica, pero sí que mientras haya humanos o mientras haya personas, hay algo de la poesía y del lenguaje, y por eso yo te admiro y te quiero tanto, porque para mí eres el poeta que de verdad entiende que eso va más allá de ti del ego poético, por decirlo de alguna forma, y que ese poema infinito, ahí sí, de múltiples aguas, es lo que nos hace humanos. En ese sentido, José, ¿por qué tendríamos que seguir escribiendo poesía, leyendo poesía, escuchando poesía? ¿Por qué tendríamos que hacer que la poesía siga cotidianamente en nuestras vidas? Porque es algo único y es realmente algo único. De todas las artes, Bach es maravilloso, pero Bach es un matemático como Beethoven que está sordo y hace sus composiciones porque ahí hay algo que no es ficticio ni ficción, es real, pero ese algo tiene que ver con un conocimiento y, muy importante, una práctica. La poesía tiene práctica, pero la poesía desconoce. La poesía es un estado eh, totalmente ajeno al pintor. El pintor está 8 horas trabajando, que si tiene que estirar el lienzo, que si tiene que blanquear el lienzo. Eh, nosotros no. Nosotros nos zambullimos en aquello, entramos en aquello, empieza y termina, empieza y desaparece. La mano hizo algo, la mano se movió de una manera, es culpable. La mano sabe lo que está haciendo, si es un instrumento mío, pero yo no sé qué le puedo decir a la mano que haga, porque yo soy esa mano, yo tampoco tengo la distancia suficiente entre mi creación, la creación y lo que queda sobre papel, que es un pequeño bosquejo de algo que podría ser gigantesco. Y esto lo digo muy en serio. La poesía que se escribe es mínima, porque si yo trabajo 8 horas, yo podría escribir todos los días 8, 10, 12 poemas. ¿Cuál es el problema? Si escribir se ha vuelto natural, si escribir es continuidad, si escribir es ni gusto ni disgusto, pero es lo que va quedando ahí. Si te leen, si no te leen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Prefiero que me lean. Ahora, dice Valeri, una cosa muy bonita, dice, yo prefiero un lector que me relea a 100 lectores que me lean una sola vez. Esa es una gran clave. Mis amores poéticos, yo los releo religiosamente, constantemente. Estoy releyendo la obra completa de Proust, toda. Todos los días leo 10 páginas
que me toma más de 2 horas de leer. Y el otro día le digo a Guadalupe, a que tú no sabes lo que he descubierto, que has descubierto, que yo empecé a cambiar mi poética, no a través de Marcel Proust, sino a través de las maravillosas traducciones al español Claro. de la obra de Marcel Proust. Entonces fui viendo cómo funcionamos como ejes múltiples, como relaciones diversas. Yo siempre te recuerdo a ti con mucho cariño por 2 razones. La obra, sí, poeta, lo que escribes, escrito, que el otro día lo releí sobre uno de tus libros, algo tan curioso porque empieza con el diccionario y es evidente que he buscado en el diccionario el nombre de esa piedra, bla, 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 bla. Pero también como una mujer sola, luchando. ¿Y cómo luchas? ¿Cómo te las arreglas? Yo a veces le digo a Guadalupe, ¿cómo estará Rocío? ¿Cómo se las arregla? Porque tu vida no es nada fácil. Ninguna vida hoy en día es nada fácil. Y sin embargo, estamos en lo nuestro. Tú estás ahora hablando conmigo, conversando con toda naturalidad. eh, Tienes tus asombros. Yo ante ti tengo mis asombros. Y entonces se crean como que lazos, enlaces, divanaciones que son hermosísimas y que no ocurren. Por ejemplo, a mí me gusta Medusario y los amigos que Sí, compartimos, sí. porque en Medusario no hay competencia. Me dijo una vez Nicanor Parra cuando éramos yo muy joven y él tenía ya 60 años, me dijo una vez, eh, ¿tú crees que yo le gano a César Vallejo por una nariz? Eso es lo que le contesté, que por poco me mata. Nicanor, tú eres ñato. O sea, si tú no tienes nariz, eres un ñato, eres un chileno, poblano, ñato. ¿A qué viene? Y luego con el tiempo, yo lo tuve la fortuna de verlo cuando él tenía en Chile, tenía 99 años, murió con 103. Y al principio no me recordaba, es lógico, habían pasado 40 años. Pero dice Guadalupe, te miraba todo el tiempo. Estaba reconstruyendo un espacio lejanísimo donde él sabía que tú y él habían tenido una relación muy fuerte, fortísima. Y de repente pegó un golpetazo sobre la mesa y me dice, pero muchacho, siempre me llamo muchacho, eres tú. Digo, sí, Ricardo, soy yo. Y qué gusto volver a verte. Dice, pero cuán amigos fuimos, que se dejó llevar su amiga que lo cuida, es una mujer india, chilena, que se llama Rosita. Rosita me dijo, José, más de 10 minutos no, porque está muy viejo, se me cansa. Digo, ok, 10 minutos es un privilegio. 1 hora y media. Yo le decía, ya, Nicanor, ¿está usted? No, no, quédate, quédense todos, éramos 5 personas. Y seguí entregándose. Estuvo leyendo una cosa que le habían mandado de regalo, se la sabía de memoria. Y entonces de repente, diciendo aquello, tiene un fallo. Y uno de los compañeros dice, espérese que lo ayude. Dice, pero otro más dice, váyase. Yo lo encuentro, yo sé dónde está, váyase. Entonces el tipo, angélico, dio marcha atrás. No, Aquí está, miren, un hombre de 99 años viviendo su escritura con esa intimidad. exactamente. Y bueno, pues quería, justamente hablando de Medusario, Muestra Latinoamericana de Poesía, que es un libro que yo creo que marcó a toda una generación y las maneras en que leíamos. Yo he estado leyendo también hace poco, fíjate, hablando de estas cosas que uno relee, no solamente la poesía, sino algunos de los ensayos de Néstor Perlonger, Mm. y cómo es necesario justo volver, ¿no? Volver a esas fuentes, volver a esos cauces y entender que son como tu linaje poético, ¿no? Y bueno, les recomiendo muchísimo que lo consigan, Medusario, Muestra Latinoamericana de Poesía, para que lean ahí. Es un libro que hicieron Roberto de Chavarren, Jacobo Sefamí, José Coser y Néstor Perlonger. Bueno, hay muchos, no sé cuántos autores hay en total en el libro, pero Dos, Nicanor Parra, ¿no? 22. No, 22 autores. Nicanor no es. Eh,
no, pero Nicanor, hay algo, una nota sobre Nicanor que habla Jacó Selfamí en ella, en el libro, ¿no? Creo que habla algo sobre él. Y me gustaría que después de esto que platicamos, como el tiempo, insisto, es un poco tirano, antes de que terminemos, nos leas unos 2 o 3 poemas para cerrar. Y bueno, con la esperanza que quizás si no ojalá te tuviéramos en vivo y a todo color aquí en México, y si no, por lo menos de manera holográfica. Ya ves que ahora están de moda los hologramas, entonces bueno, algo haremos para que estés por estas tierras. Y bueno, pues muchísimas Todavía. gracias, José. No, yo sé, por eso te digo, pero es que ya, No, no yo he es el visto que frío, es el cuerpo que no me da. No es ya, el ya, ya hay conferencias holográficas, entonces espero que pueda haber lecturas holográficas Ok. en poco tiempo, Bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, José, y cerramos esta conversación con un par de poemas tuyos. ok. Voy a leer un poema que nunca, nunca leo. Y dice Guadalupe, es un poema tan bello, a mí me gusta tanto, se llama 1940, dos puntos final. Bajo este 100, el libro de Fondo de Cultura, comienza con una parte que se llama Álbum de Familia, que tiene 33 poemas. Sigue con un centro que tiene un carácter amoroso, qué sé yo, con una anterior a Guadalupe. Y Guadalupe siempre me dice, no me hables de eso. Y está en la segunda parte del libro, otros 33 poemas. Y luego termino con un final que son trípticos que forman 33 poemas más uno. El final de la primera parte se titula 1940, que es mi año de nacimiento, y en ese punto dice final, porque nacer es empezar a correr el tiempo hacia el final, de manera que eso está no pensado, sino que simplemente ocurre así. Y el poema que está dedicado a Yomi García Scott dice, un domingo de fiebres ligerísimas, una tarde de otoño que convalece en la glorieta íntima de un parque, como un abuelo que conversa detenidamente con los 3 héroes grandes fin de siglo que dio la patria, galantemente inclinan el bombín, como un plañir de los cornetines de Telemann, como un sollozo de flautas de Vivaldi. Gloriosamente pasa el burgomaestre de Praga, se toca el ala del sombrero, pasa del brazo de su mujer con un parasol, soñando un mancebo oculto entre las risas de la muselina, y a lo lejos se pierden los globos de Cantoya. Un desconcierto levísimo azota el delantal de las manejadoras cuando estalla la banda municipal, se llena el aire lentamente con un cepelín, humo en los ojos, la alegría se olvida de una niña, la olfatea su perro, regresa Liszt y hay como un agasajo de tropas acuarteladas, un solazarse de matronas al compás de los acordeones, como un vaho de cristales por los cafetines invernales de Viena. Y mi padre saluda a Trotsky clandestinamente y mi madre se deja llevar en sus trajes sastre correctamente en 1940 y por todos los árboles del domingo en la Alameda asoma un pantalón a raya, insignias y banderolas entre las claras polainas de los vendedores, y hay un enorme general de anteojos y esferas sacando de un estanque el reflejo de los cipreses, y pasa un niño mirándose en la hora giratoria de los campanarios. Osas y ciervos se desprenden por los espacios rotos, por los musgos del reloj mecánico, por los musgos del reloj mecánico. Y ahí aparece México en los globos de Cantoya, es una cosa mexicana. Cantoya fue un mexicano que se perdió en los aires. Pues muchísimas gracias, José, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por esta charla, esta conferencia que abre a este territorio que la verdad es que sí es un espacio de absoluta fidelidad y devoción a la poesía, este diplomado seminario de creación y pensamiento poético. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio y muchas gracias a quienes nos acompañaron, a María Teresa Atrián, a Alex Acevedo, Aceves, perdón, que están por ahí en el espacio digital. Muchas gracias y nos vemos prontamente.
Gracias a usted. Hasta pronto.